En los vídeos que estoy haciendo hay unas preguntas bastante recurrentes que hacen referencia a la autoría, a los derechos de autor y a los derechos de explotación de las canciones que genera Suno. Y en este vídeo quiero resolver todas o muchas de estas dudas. Vamos a tratar temas como ¿quién es el dueño de la música generada? ¿Se pueden registrar canciones generadas con la inteligencia artificial? ¿Qué pasa con los derechos de las letras y las melodías con las que aprende Suno o incluso nuestras letras o nuestras composiciones que compartimos con Suno, Udio o estas herramientas de inteligencia artificial? ¿Qué es lo que pasa con estas obras, con estas ideas? También veremos cómo afectan las leyes actualmente con relación a la música generada con inteligencia artificial. Y vamos a ver estos puntos y algunas de las situaciones que me presentáis. ¿Te parece interesante? Pues vamos allá. Bienvenidos a IA Sonora. ¡Dentro intro! Primero que nada tenemos que tener claros unos conceptos. No son lo mismo los derechos de autor que los derechos de explotación. Suno y estas aplicaciones no tienen derechos de autor, porque una inteligencia artificial no puede atribuirse derechos de autor. Hay poca legislación al respecto y esto puede cambiar en un tiempo, pero actualmente una inteligencia artificial no puede tener derechos de autor. Con lo cual Suno, Udio y este tipo de aplicaciones que generan música con inteligencia artificial, cuando nos hablan de derechos se refieren a derechos de explotación, es decir, al derecho de uso que tenemos sobre esa música. Y este derecho suele variar dependiendo de la versión que tengas. Si tú tienes una versión de pago, vas a tener derechos de explotación sobre tu música, vas a poder monetizarla en principio sin ningún tipo de problema. ¿Y por qué digo en principio? Pues porque estas herramientas están entrenadas con canciones que tienen autoría y pueden darse coincidencias lo suficientemente largas como para reclamar los derechos. Es decir, Suno, por ejemplo, puede generarte una canción que ya existe o en parte lo suficientemente grande y clara como para reclamar estos derechos el autor de la canción. Pero cuando estamos hablando de composición, esto a una persona también le puede pasar. Tú puedes componer una canción que no te estás fijando en ninguna otra y no estás intentando copiar nada, pero en tu subconsciente están unos acordes, una melodía, incluso una letra que ya existe. Entonces te pueden reclamar los derechos, aunque tú lo hayas hecho buenamente y sin ningún tipo de intención de copiar. Lo que pasa es que Suno puede que esté generando millones de canciones cada día. Las posibilidades de coincidencia se multiplican muchísimo. Y con esto yo creo que resolvemos un poco el primer punto, que era ¿quién tiene derechos sobre la música que se genera? Si tienes una versión de pago, vas a tener los derechos de explotación de las canciones generadas. Si no, no vas a tener estos derechos. Pero muchos os estaréis preguntando, vale, yo estoy subiendo las canciones a YouTube, incluso las estoy subiendo a Spotify y no me da ningún problema. No está pasando nada y yo incluso voy a poder tener beneficios y ya está, y a vivir. Bueno, pues que sepas que estas plataformas pueden reclamarte estos derechos y pueden demostrarlo de una forma bastante fácil porque cada una de estas canciones tienen una especie de marca de agua y pueden reconocer exactamente en el momento en el que se generó esa canción. ¿Y quién la generó? Bueno, la generó la aplicación por el prompt que puso cierto usuario. Que posiblemente no va a pasar nada porque los derechos que te va a generar o los beneficios que te va a generar no van a ser realmente grandes y nadie va a reclamar por esto. Pues es muy posible, pero que sepas que puede ocurrir. Y con esto vamos al punto número 2. ¿Se pueden registrar las canciones generadas con inteligencia artificial? Pues a ver, poder se puede y mucha gente lo está haciendo. A mí, por ejemplo, no me parece ético que simplemente pidiéndole a una inteligencia artificial de una forma súper básica, quiero que me hagas una canción alegre que hable sobre los ponis. Mi pony baila al viento con su crin multicolor, trotando entre flores, se llena de esplendor. Y esta canción atribuírmela, a mí no me parece muy ético porque llevo mucho tiempo en este mundillo y sé lo que cuesta componer una cosa, pero realmente se podría. Hay gente que ha registrado el silencio y tiene la autoría de una canción que dura 4 minutos en silencio. Y eso es propiedad de la persona que lo registró primero y ya me dirás tú el esfuerzo que hay en registrar el silencio. Con lo cual se podrían registrar estos derechos de autor, pero como os comentaba antes, si estamos utilizando una versión gratuita, estas canciones, lo que es el máster, es que esto es importante que lo tengamos claro. Cuando estamos hablando de derechos de explotación, se refiere a los derechos de explotación de las canciones que te genera. No de los acordes, de la letra, no, del archivo, de la canción generada. Es decir, si tú coges esta misma canción generada y la interpretas tú de nuevo, la grabas cada uno de los instrumentos, utilizas esa misma letra. Todo esto, como la inteligencia artificial no puede atribuirse una autoría, todo esto lo podría registrar a tu nombre y tendrías los derechos de autor, pero seguirías sin poder explotar la canción que te ha generado Suno. Pero tú podrías grabar esa canción y explotarla. Así sí que podrías hacer. Supongo que a muchos os resultará un poco denso este vídeo porque estoy remarcando muchas cosas que estoy repitiendo
esto, pero porque son importantes y creo que es necesario para que queden claras, porque muchos de vosotros no estáis dentro del mundo de la música y este tipo de cosas se os quedan como un poco mareantes y no sabéis muy bien cómo funcionan. Así que bueno, espero no ser muy cansino, pero prefiero pecar de exceso que de defecto. Vamos ahora con el punto número 3 y es ¿qué pasa con los derechos sobre las letras, melodías y arreglos? Como os he comentado anteriormente, todas estas inteligencias artificiales se nutren de obras con derechos de autor y esto puede verse replicado en algún momento. Pero ¿qué es lo que pasa con las letras y las ideas que vosotros subís a estas plataformas? ¿Pierdes la autoría si de repente estás trabajando en una versión gratuita y subes una voz tuya que estás cantando o una letra tuya de tu autoría? ¿Estás perdiendo los derechos sobre tu música? ¿Se los estás cediendo a Suno? Pues no, en realidad no. Como os he comentado, Suno, por ejemplo, tendrá derechos de explotación sobre la canción que genere, pero no tendrá la autoría. La autoría es tuya y solo tuya, a no ser que alguien pueda demostrar que lo ha compuesto antes que tú. Vamos con el punto número 4 y es ¿qué limitaciones hay al usar música generada con inteligencia artificial a nivel comercial? Pues como os comentaba anteriormente, tendremos que ver los términos y condiciones de la plataforma que estemos utilizando. Unas de forma gratuita nos van a ceder unos derechos y otras otros. En general van a ser muy parecidos. En Suno, por ejemplo, vamos a tener ciertas limitaciones en la versión gratuita. Podremos utilizar estas canciones sin problema, incluso las vamos a poder utilizar para base de un vídeo que generemos para YouTube y seguramente no va a saltar copyright, pero en algún momento Suno podría reclamar los derechos de explotación. Ya lo he dicho antes, ya lo sé, ya lo he dicho, pero bueno, yo lo repito. Si ahora mismo no os da ningún problema, vais a poder monetizar ese vídeo, pero a lo mejor dentro de 2 años, 3 años, 5 meses o 10 días, os puede saltar un aviso de YouTube diciendo que no tenéis los derechos o que han sido reclamados los derechos de explotación de esa canción, de copyright. En las versiones de pago, toda la música que generéis tendréis los derechos de explotación, los derechos de copyright. Vais a poder subir esta música directamente a Spotify, vais a poder monetizarla, vais a poder registrar estas canciones y esto aún os otorgaría un extra de protección a la hora de demostrar que esas canciones son vuestras. Ya os digo que a mí no me parece muy ético, pero se está haciendo. Es algo que se está haciendo y actualmente no hay ninguna ley que lo esté prohibiendo. Y vamos con el punto número 5, que es cómo afectan las leyes actuales a la música generada con inteligencia artificial. Y es lo que os acabo de decir. Actualmente no hay leyes que estén legislando si se puede utilizar o no se puede utilizar o cómo se puede atribuir una autoría a una inteligencia artificial. Entonces, de momento, aquí hay una especie de vacío en el que se puede hacer cosas que en un futuro no se van a poder hacer. Y creo que con esto ya quedarían resueltas un montón de preguntas que me estáis haciendo y que creo que se responderían con esta información. Si alguno seguís teniendo alguna duda, dejadme algún comentario, pero bueno, también deciros que yo no lo sé todo. Tenéis que informaros, tenéis que leeros bien lo que estáis firmando. Cuando estáis utilizando alguna de estas aplicaciones, en un principio ya habéis firmado un contrato. Este contrato que nunca se lee nadie, pero al aceptar utilizar una aplicación de este estilo, estáis firmando un contrato. Así que leeros los términos y condiciones y si no queréis leer, pues se lo decís a ChatGPT, le decís, oye, léeme los términos y condiciones de Suno o de Udio. Por cierto, me ha surgido otra cosa que no os he comentado en el vídeo y que me preguntáis bastante, y es, si tengo un plan de suscripción, toda la música que genero durante ese periodo, tengo los derechos de copyright, ¿no? Tengo los derechos de explotación. Sí, efectivamente, durante ese tiempo, todas esas canciones que has generado, aunque después ya no tengas la versión premium, aunque no tengas una versión de pago, seguirás teniendo estos derechos de explotación, lo cual no te obliga a estar siempre ya porque quieres utilizar unas canciones y las quieres explotar. Esto tiene bastante sentido, pero bueno, está bien remarcarlo. Puedes usarlas ya de por vida. Vas a tener este derecho de explotación. Y nada más, como siempre os digo, a los que habéis llegado hasta aquí, podéis hacérmelo saber. Con el monete, yo creo que poca gente va a poner monetes esta vez, pero con el monete que se tapa los ojos o se tapa los oídos, de esta forma yo sabré que habéis llegado hasta aquí, que os gusta este tipo de contenido, este tipo de cosas las he contrastado mucho, pero aún así, pues soy una persona y me puedo equivocar. Así que te leo en comentarios. Hasta pronto, muchas gracias.